dentro de la criminología, las cuales son todas aquellas teorías que establece Lombroso y Ferrer, de donde derivan, y siendo los padres fundadores de la antropología criminal, los cuales dieron un comienzo a lo que vendría siendo la criminología, porque ya que para ese momento no existía una idea dada para poder estudiar todo lo que los aspectos sociales y biológicos de la persona. Ellos se basaron en el proceso criminal, se basaron en ciertas características físicas para poder explicar que el humano pudiera comportarse de manera tan vil, y siendo esto a través de estos estudios que empezaron a través de 1871 con el estudio de Lombroso sobre el cráneo de un delincuente muy conocido en esa época por delitos sexuales y muy violentos. Él, en base a esto, comenzó a crear una teoría en la cual, dependiendo de cada característica física del cráneo y de comportamiento, podía generar un criminal específico menor al ser humano, colocándolo inclusive hasta por debajo del simio. En esta teoría se creó la teoría general del delincuente, siendo los principales tipos: delincuente nato, loco moral, epiléptico, loco, pasional y ocasional. El nato se daba por ciertas características tales como la frente hundida, cierta simetría que se presentaba en esta región, un desarrollo de las maximilares, y la persona era un ser sin remordimientos, se podría considerar inclusive que los sentimientos propios no les importaban, por lo cual estas eran las personas que realizaban crímenes sin ningún tipo de remordimiento de conciencia. Luego tenemos al loco moral, que no presentaban características ajenas a la persona, ya que podría ser cualquiera. Por lo general, estas eran personas que presentaban ciertas características, como que no les gustaban tener tatuajes debido a que los podrían delatar. Otra característica era de que eran personas que eran de cierta manera desordenadas, flojas, y ellos eran muy dados a premeditar mucho a la hora de cometer un delito. Luego tenemos el delincuente epiléptico, que siendo una persona colérica, intransigente, que presentaba muchas características de ira, de resentimiento, y sus características físicas tampoco se alejaban mucho de la realidad del ser humano. Esta se veía mucho en los casos de las mujeres, ya que había ciertos trastornos que ocasionaban debido a la sociedad y el trato que recibían, que ocasionaba que estas pudieran realizar tales hechos. Luego tenemos al loco, o el delincuente loco, que era la persona que cometía un delito después de haber pasado por un momento de un trastorno o de una enfermedad mental. Podía ser antes de esa enfermedad mental o consecuencia de ella. Tenemos al delincuente pasional, el cual era personas con ciertas características físicas, las cuales eran personas que se podrían considerar subjetivas, que no eran proclives al crimen, pero debido a cierta patología que se presentaba dentro de ella, acumulaba mucho el odio y el resentimiento, y ciertos actos podían ocasionar que éstas evolucionaran. Ahora hablaremos sobre lo que vienen siendo los delincuentes políticos. Los delincuentes políticos por lo general son personas altruistas que buscan un bien común para la sociedad. El delincuente político es definido por el Estado, y dependiendo qué tipo de gobierno se haya dentro en ese momento, establece y define a cada una de las personas que han cometido un delito tales como los homicidas, los estafadores, los violadores, entre otros. Vamos a hablar sobre la herencia y el delito. La herencia nosotros la conocemos como todas aquellas características, tanto físicas, sobre comportamientos y todo aquello que pudo haber sido transmitido por el padre y la madre. Para ello, la herencia y el delito podemos hablar de que existen dos maneras, las cuales son del genotipo, que el genotipo viene siendo todo el estudio sobre los genes y el cómo estos se pueden pasar tanto las habilidades como los sentimientos y la forma de ser. A la hora de hablar de delito sobre el genotipo, podemos hablar de que las conductas del padre o la madre relacionadas o convenientemente sobre el delito que han de manera violenta o que actúan de manera delictiva, pueden ser pasados al hijo durante el proceso del embarazo de la mujer. Existe otro,
basado en esos tipos de actos puede ser influenciado dentro de la persona, tales como que el padre golpea mucho a la madre, genera de que el niño adquiera características de se traume, pueda ser proclive a un comportamiento violento. En el fenotipo son todas aquellas características adquiridas por el ADN, las cuales son todo, es la conducta, son las características físicas, morfológicas y todo relacionado con la persona, pero sin haber adquirido las habilidades de sus padres. Ahora vamos a hablar sobre la personalidad. La personalidad se halla muy intrínseca dentro de lo que viene siendo la criminología, ya que la personalidad son todas aquellas características de la conducta, de la forma de ser de la persona, que lo hace único, lo hace diferente a todos los demás. A la hora de hablar de la personalidad, esta es circundante con todo su medio, con toda la sociedad, ya que la personalidad de cada una de esas personas puede afectar de cierta manera a la sociedad, a todos los individuos colectivos, ya que una persona con una personalidad agresiva, violenta, que sea proclive a cometer delitos, al consumo de drogas, puede afectar a cada uno de los individuos que se haya presentado en la sociedad, más que todas las personas jóvenes, ya que no tienen una personalidad totalmente definida. Tal es el caso de los menores de edad, ya que esto se basa en ciertas características tales como una estructura jerárquica del poder, basadas tanto en quién comete más delitos, quién es la persona más violenta y quién es la persona que puede llegar a dominar, o pasar de esa conducta delictiva joven a una de mayor índole. Por eso existen ciertos prejuicios a la hora de educar a los jóvenes, ya que las características sociales, psicológicas de la persona y si se le permite el acceso a todos aquellos medios legítimos para obtener recursos, o se puede trabajar y se puede buscar eliminar todas aquellas conductas delictivas y violentas que hay dentro de los jóvenes en la sociedad. En concordancia con lo que vendría siendo la delincuencia en el ámbito social y psicológico, hallamos lo que se viene siendo la delincuencia infanto-juvenil, que en concordancia y complementando todo lo que he dicho anteriormente, esta se basa en que ciertos factores que inducen que las personas jóvenes puedan ser proclives al delito. Principalmente se hallan los factores tales como la manipulación por parte de las personas que se hallan dentro del ámbito delictivo, tales como las personas que dirigen las jerarquías criminales, o con personas que tienen malos hábitos, que son personas trastornadas y que tienen conflicto con la sociedad, y los cuales, debido a que por lo general las personas que buscan manipular presentan cierta apatía, con una cierta cierta forma de no poder expresar sus sentimientos, lo cual los conlleva a ser personas cohibidas, introvertidas. Estas son las principales personas que buscan para poder manipular, ya que son muy subjetivos, pues en la búsqueda de esa forma, de esa relación, de fomentar una amistad, ellos son capaces de involucrarse en cualquier tipo de acto, inclusive hasta violentos, para poder seguir a ese grupo y pertenecer a él. En ello se hallan ciertos factores como la satisfacción de un deseo, de complacer el deseo de adquirir dinero, el deseo de conseguir dinero para estupefacientes, o simplemente el deseo de pertenecer a un círculo social, sin importar ningún tipo de inconvenientes o tipo de maneras de ser de cada uno de esos individuos. También se halla de que las personas jóvenes pueden presentar algún tipo de trastorno, y por lo tanto en la búsqueda de poder generar algún tipo de satisfacción o simplemente poder acallar ese trastorno que se lleva adentro, poder neutralizarlo, busca a través de medios no convencionales la manera de poder realizar esto. Siendo esta la distorsión de la percepción de la realidad de esa persona, ya que ella envía sus trastornos a todas esas patologías, inclusive enfermedades mentales que pueda padecer sin que ella sepa. Esta puede degenerar en un comportamiento antijurídico sobre la sociedad. Por lo tanto, los vuelve antisociales y son necesarios que sean corregidos, ya que, como se explicó anteriormente, el delincuente
no nace, sino se hace. Por eso, por los medios en los que se haya presente, que si es influenciables o no. Por ello tenemos la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes venezolanas, que se halla vigente actualmente, la cual es conocida normalmente con el nombre de la LONDA, la cual está fundamentada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ella se encarga de poder crear el desarrollo fundamental de cada niño, niña y adolescente dentro de la jurisdicción territorial de Venezuela, para así evitar que esto ocurra, para que todos los derechos y los deberes de cada uno de ellos pueda ser ejercido y no ocurra ningún tipo de inconveniente, de que las autoridades tengan la autoridad de mantener dichos derechos de sus niños, ya que ellos no te hallen sus capacidades plenas para poder ejercer cada una de las acciones que existen, y por lo tanto la ley venezolana los protege. Y con esto finalizamos todo lo que empezamos hablando de lo que es el delincuente, después pasamos a la personalidad, y por último quisimos hablar de lo que vendría siendo este trastorno y todas esas conductas que pueden llevar a la delincuente de los jóvenes, y finalmente qué hace Venezuela para poder prevenir eso, para poder corregir todas esas acciones que están pasando últimamente en la sociedad, ya que la sociedad se halla de cierta manera en una degeneración, en una corrupción de la mentalidad, de la conducta de cada uno de esos sujetos, ya que no hay ningún tipo de valor se puede considerar de los padres o de las personas encargadas de ello, y por lo tanto está ocurriendo que la delincuencia cada día más está aumentando, y para ello tenemos que cada uno poner un granito de arena para poder prevenir que todo eso ocurra. Muchas gracias.